Buenos días a todos. Una disculpa, hubo un problema técnico y hubo que volver a reactivar todo el sistema, pero ya estamos conectados, esperando que podamos empezar nuestra cuarta reunión de este seminario de primera infancia. Como les decía en un mensaje de la plataforma, ya somos más de 140 personas que se han inscrito y bueno, aparte de estas sesiones que son en vivo, ahora sí en vivo y en directo, se graban de tal manera que a la brevedad esperemos poder tener ya los videos editados para poder que ustedes puedan, si se perdieron alguna de las sesiones, poder entonces interactuar. Bien, todos bienvenidos, ya no me detengo porque es muy tarde, pásenle. Ahora vamos a tener una muy interesante conferencia con las fundadoras de una escuela que ha venido creciendo no solo en tamaño, no solo en turno, no solo en tiempo, sino en proyectos y en productos y en logros. Creo México, yo creo que tiene que estar muy orgulloso de este tipo de innovaciones y de proyectos, así como se habla de Emilia Reggio. A lo mejor algún día hablaremos de Kuruwi, ¿verdad? Y tenemos entonces con nosotros a Patricia Gutiérrez y Gisela Gutiérrez también. Patricia es licenciada en pedagogía, como les puse en el recordatorio, tiene estudios de posgrado en la Universidad de California y en Harvard, y aparte otros tantos está haciendo su doctorado, ¿sí? En temas relacionados con ética y cognición. Nos acompañan para darnos una probadita de su proyecto en la escuela y digamos esta visión filosófica y digamos de investigación que tienen con evidencia, y que bueno, parte de todo este conocimiento les dio hace unos años el premio UNESCO. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Norma, gracias a la UAM por la invitación. Desde hace rato hemos estado trabajando por lograr estos vínculos entre la academia y la práctica y la vida real. Específicamente en el caso de la educación, creemos que es cada vez más importante lograr esta comunicación, continuar, seguir estudiando, seguir en la academia, los que estamos en la práctica, y que los que están en la academia puedan vincularse con la práctica. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, los que están por acá, y agradezco la presencia de todas las gentes que se están conectando vía online en varias partes de la República, en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Este es un gran esfuerzo, ya vimos que siempre hay ciertas dificultades técnicas, pero bueno. Voy a empezar por contarles una historia. Aquí la presentación nos va a llevar a pequeñas historias, y de las pequeñas historias de la práctica hacer reflexión teórica, y vamos a irnos preguntando para al final poder comentar y discutir. Bueno, vamos a pensar por esta pequeña historia en donde un grupo de niños de 5 años, uno de los niños trae un reloj a la escuela y todos los niños empiezan a preguntarse, empiezan a estar muy interesados por el reloj, sobre lo que es el reloj, cómo funciona, y los maestros que en el colegio, inspirados en la pedagogía reyana, empiezan a documentar las acciones y lo que los niños dicen textualmente y hacen, documentan estas experiencias, y debido al interés de los niños en el reloj deciden darle seguimiento.
y se trajeron diferentes tipos de relojes a la escuela y los niños a partir de esto empezaron a preguntarse sobre el tiempo. Empezaron a hacer diferentes hipótesis sobre lo que era el tiempo y sobre lo que eran los relojes. Hicimos varias experiencias, los niños corrían y se tomaba de una distancia, se tomaba el tiempo, después caminaban, se tomaba el tiempo y se empezó a hablar del tiempo. En este momento los adultos tienen una función de crear conflicto cognitivo en los niños y así es que se les pregunta, decidimos entre los pedagogos y los maestros preguntarles cómo podríamos medir el tiempo si no existieran los relojes. Entonces los niños empezaron a hablar primero, empezaron a decir, bueno, es que el día y la noche es una manera de medir el tiempo. Después algunos niños empezaron a decir, bueno, también lo que pasa es que durante el año algunas veces hace mucho frío, otras veces empiezan a nacer las flores y empezaron a mencionar de alguna manera las estaciones como una forma de medir el tiempo. Estos discursos, estas argumentaciones, estos diálogos se van llevando a cabo a lo largo del tiempo. Y finalmente los niños llegaron a hacer una propuesta. Los niños dijeron, lo que tendríamos que hacer para medir el tiempo es hacer una cinta métrica muy grande con 12 horas de sol y 12 horas de luna. Y esta cinta habría que ponerla alrededor de la Tierra. Entonces empezaron a hacer su cinta métrica con 12 horas con sol y 12 horas con luna. La elaboraron, la pintaron de colores y después dijeron, pero esta cinta métrica no puede ir pegada a la Tierra, tiene que estar flotando alrededor de la Tierra. De esta manera, cuando la Tierra se va moviendo, el Sol va marcando en cada país las 12 horas de sol y las 12 horas de luna. Así es que inventaron la manera de cómo poner flotando la cinta métrica, hicieron una caja transparente en que pegaron la cinta métrica y pusieron al centro la Tierra con un motor para que diera vueltas y una lámpara por fuera que simula el sol. De esta forma, niños de 5 años, recordemos que esta experiencia es de niños de 5 años, llegaron a proponer los usos horarios y los meridianos que propusieron ingenieros a principios del siglo XX, ingenieros y matemáticos a principios del siglo XX. Desde luego aquí no vemos al niño de Piaget, al niño concreto de Piaget, ni al niño egocéntrico de Freud. Vamos a hacernos algunas preguntas que nos iremos respondiendo a lo largo de la presentación. ¿Qué nos dicen estas experiencias sobre las capacidades de los niños y sobre las posibilidades de la educación? Ahí les dejo esta pregunta, trataremos de llegar al final a alguna respuesta entre todos. La pedagogía de Kuruwitz se conoce como la pedagogía transdimensional o pedagogía de la trascendencia y contribución. Si hoy fuera un día normal, perderemos 186 kilómetros cuadrados de selva, un acre cada segundo. Esto es de acuerdo con un ecologista investigador de la Universidad de Ohio, David Orr. Si hoy es un día normal, perderemos de 40 a 250 especies de animales y nadie sabe realmente si el número es 40 o 250. Añadiremos 2.700 toneladas de clorofluorocarburos y 50 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. La población en el mundo crecerá con 250 personas más. Para cuando acabe la presentación de esta mañana, el mundo será un poquito más caliente, las aguas un poquito más ácidas y el tejido de la vida menos denso. En un año habremos perdido selvas en un área del tamaño del estado de Washington, se expandirán los desiertos en un área del tamaño del estado de Virginia y el mundo tendrá 90 millones más de seres humanos. Es sumamente importante hacer notar que este no es el trabajo de gente sin educación.
La mayor parte del desastre ecológico de nuestro planeta es resultado de decisiones y del trabajo de personas con licenciaturas, maestrías y doctorados. Ahora vamos a ver algunos datos sobre la guerra de Irak. 1 minuto de guerra en Irak costó alrededor de $380,000, un cálculo hecho por Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. De acuerdo con el Organismo de Naciones Unidas para la Ayuda Alimentaria, cuesta 19 centavos de dólar al día alimentar a un niño. 20,000 niños mueren de hambre al día y desde que empezamos esta conferencia hasta ahora 60 han muerto. Si juntamos estas cifras, podemos ver que 1 minuto de guerra en Irak alimentaría a 2 millones de niños al día. Una vez más cabe la aclaración de que esta guerra, el Holocausto y muchos otros eventos de agresión entre sociedades humanas que han sucedido en el mundo en el último siglo son el resultado de la toma de decisiones de las personas con los más altos grados de educación en el mundo. La crisis económica que se convirtió en una crisis mundial en el 2008 y que afectó a todos los hogares de todo el planeta es el resultado de decisiones tomadas por gentes egresadas de Harvard, Stanford, Oxford, MIT, de las mejores universidades del mundo. El asunto es que la educación no garantiza ni bondad, ni belleza, ni sabiduría para nuestro mundo. ¿Qué es lo que ha estado mal en la educación? En palabras de Wiesel, Premio Nobel de la Paz, la educación de estas personas ha enfatizado teoría en lugar de valores, conceptos en lugar del sentido humano, abstracción en lugar de conciencia, respuestas en lugar de preguntas y eficiencia en lugar de bondad. También es una realidad que la educación ha traído maravillosas cosas a nuestro mundo. El arte, la ciencia, la medicina, la tecnología. No es la educación, sino el tipo de educación lo que nos puede llevar a destruir o al salvar a nuestro mundo. ¿Qué ha estado mal en la educación? La educación que hemos ofrecido por años ha estado centrada en la búsqueda del éxito personal, el éxito de la visión propia. Esta educación nos ha incapacitado para formar una amplia identificación con nuestro género humano y concebirnos como seres interdependientes y asumirnos como seres planetarios. Hemos partido de principios equivocados. Hemos partido de la creencia de que la educación tiene el fin de prepararnos únicamente para el éxito personal, de la creencia de que el fin de la educación es reproducir cultura, de la creencia de que la información es conocimiento, de la creencia de que el conocimiento solo corresponde a la razón y no a la integralidad de lo humano, de la fragmentación del ser humano y la naturaleza en componentes independientes, de la fragmentación del conocimiento en disciplinas independientes, de la creencia de que es la razón la facultad más importante de lo humano, así como la eficiencia que se puede lograr con ella, colocándolas por arriba de las dimensiones éticas, estéticas, emocionales, históricas, sociales y psicológicas de la complejidad humana. A pesar de los altos grados de educación, nos estamos volviendo cada vez más ignorantes acerca de las cosas que necesitamos para vivir bien en nuestro planeta y con nuestro género humano. Conocimiento profundo de los procesos, conocimiento de las relaciones, empatía, asertividad, generosidad, sensibilidad, ecología. Nos estamos volviendo cada vez más informados y cada vez menos sabios. Una de las realidades más devastadoras, pero más importantes que a los educadores, los padres de familia y la sociedad debemos asumir hoy acerca de la educación, es que la educación puede capacitar a las personas a ser los destructores más eficientes del planeta y de la humanidad.
Y en el marco de las reformas educativas que estamos teniendo en México, este es el tipo de reflexiones que tenemos que estar haciendo, porque podemos darles computadoras a todos los niños de México, podemos eficientar los programas, podemos capacitar maestros, pero ¿en qué los vamos a capacitar? ¿Hacia dónde vamos a dirigir la educación? Porque, como hemos visto, la educación hasta ahora ha vuelto más eficiente a la gente para destruir a nuestro planeta. La pregunta es, ¿qué tipo de educación? ¿Cómo debemos concebir la educación y la relación entre educación y sabiduría? Los niños del futuro. Esta es una documentación que se hizo en Curugui en el año 2006 con niños de 7 y 8 años. Mario dice, yo no quiero crecer. Diego, yo tampoco. Maestro, ¿por qué? Jacinta, porque va a estar muy feo, todo contaminado, ya no va a haber agua para tomar. Isabel, y cuando los polos se derritan nos vamos a inundar. No sé ustedes, pero la mayoría de nosotros cuando éramos niños teníamos una ansia por crecer. La vida siempre está orientada al futuro. Los niños de hoy tienen mucho miedo de crecer porque les espera un mundo amenazante. En 1996, Hodgson realiza un estudio, una investigación sobre la visión del futuro de los niños. Estos estudios identifican ciertos temas. Los niños ven hacia el futuro un mundo despersonalizado, incompasivo y sin compromiso. Un mundo violento con mucha posibilidad de que una gran guerra ocurra. Un mundo dividido entre los que tienen y los que no tienen. Un mundo de mercadotecnia y violencia tecnológica. Un mundo en continua degradación de la naturaleza y el medio ambiente. Un mundo político corrupto en el que votar es una pérdida de tiempo. Los desafíos, algunos desafíos contextuales que enfrentaremos los educadores en el siglo XXI es un mundo cada vez más globalizado y culturas en colisión. Una cultura cada vez más mediática y universalizada por la publicidad y las empresas transnacionales. Los medios de comunicación y la tecnología, como la televisión, el internet, serán la fuente inmediata de información. La rápida producción de información. Niños que crecen en un mundo amenazante, que perciben que el aire estará contaminado, no habrá agua, el deshielo, habrá hambre, inseguridad, guerra. Y esto es sumamente importante porque esto incide en una habilidad, en el desarrollo de una habilidad socioemocional básica que nos marca Erik Erikson, que es la confianza en mí mismo y en el medio que me rodea. Pero nuestros niños no están generando esta confianza básica en el mundo al que han llegado a vivir. La emergencia de problemas y soluciones nuevas que requieren de nuevas formas de respuesta y que hoy no sabemos cuáles van a ser. Hoy no sabemos cuáles serán esos problemas ni cuáles serán las respuestas. ¿Y cómo educamos para eso? Expansión y explosión del entretenimiento y búsqueda del placer. Emergencia de nuevos empleos y tipos de trabajo aún desconocidos en la actualidad. Cuando la mayoría de nosotros éramos chicos, sabía la escuela perfectamente hacia dónde nos iba a educar. Íbamos a ser o pedagogos o psicólogos o maestros, economistas, licenciados, abogados. ¿Sí? Ahora no sabemos cuáles van a ser las carreras para las que estamos educando a nuestros pequeños. No sabemos cuáles van a ser el tipo de profesiones y de demandas que van a tener nuestros niños. Conflictos de identidad nacional y personal y deterioro planetario. Los factores que definirán el futuro de acuerdo a las instituciones que se dedican al estudio prospectivo del mundo serán velocidad, complejidad, riesgo, cambio y sorpresa. Los niños en Curugui proponen algunas soluciones ante los desafíos del futuro. Diego dice, los seres humanos vamos a tener que evolucionar. Si queremos que no nos pase lo de los dinosaurios, vamos a tener que hacer lo que hicieron los animales que sí sobrevivieron. Nuestros dedos van a crecer y vamos a tener dedos muy largos porque vamos a tener que manejar muchos aparatos.
nuestras piernas van a ser más cortas porque ya casi no vamos a necesitar caminar, porque van a haber patinetas y sillas eléctricas en las que vas a ir de un lugar al otro. En la nariz nos va a crecer como una membrana que detenga la contaminación, y en el cuello nos van a salir unas glándulas que van a guardar el agua y se la van a ir dando al cuerpo poquito a poquito para aprovechar más la poca agua que queda en el mundo. Esta es su teoría de cómo debe de evolucionar el ser humano para adaptarnos a las nuevas condiciones de vida. Y hacen su modelo de cómo va a evolucionar el ser humano. Unas niñas decidieron inventar una moda para el futuro. Dicen, si un problema que tenemos son los rayos del sol, entonces tenemos que inventar una ropa que nos cubra de estos rayos del sol. Se pusieron a investigar sobre qué tipo de telas podrían bloquear los rayos ultravioletas y se pusieron entonces a fabricar cuál deberá ser la moda del futuro de acuerdo a niñas de 7 años. Esta tendríamos que ir con una sombrilla permanentemente y con la ropa que hicieron con este tipo de tela que bloquea los rayos del sol. La pedagogía de la transdimensional es una pedagogía de la co-creación, la contribución y la trascendencia. Parte de dos principios fundamentales: la transdimensionalidad del ser humano y de concebir al conocimiento y al aprendizaje como una responsabilidad social y planetaria. Es una pedagogía que cambia el enfoque de la educación de recibir al dar, al co-crear, al contribuir. Aprender y conocer para dar. Una pedagogía que concibe y forma a los niños como contribuidores y cotransformadores del mundo, en búsqueda de bondad, belleza y sabiduría. Equilibra el proceso educativo entre el aprender y conocer para buscar nutrirme personalmente y el aprender y conocer como una responsabilidad social que adquiero al educarme. Para esto tenemos que partir de un nuevo concepto de hombre. Hemos abandonado la concepción tradicional tridimensional del hombre sobre la que se ha venido construyendo la educación. Tradicionalmente hemos construido la educación sobre una concepción del hombre como un ser biopsicosocial. Hoy por hoy esto es lo que se maneja en las universidades, en pedagogía, en psicología, el hombre como un ser biopsicosocial. En la pedagogía transdimensional tenemos un concepto más amplio del hombre. Abandonamos esta concepción tridimensional para irnos a una concepción multidimensional en donde estas multidimensiones son dinámicas. Concebimos al hombre como un ser consciente, un ser cognitivo racional, un ser biológico, un ser social, un ser relacional e interdependiente, un ser creador, un ser histórico. Histórico aquí con dos concepciones, no solo como resultado de una historia del pasado, sino histórico prospectivo, es decir, como seres capaces de definir la historia del futuro. Y esto es fundamental en la pedagogía. Como un ser afectivo, un ser estético, un ser ético y un ser trascendente. Estas dimensiones no son estáticas, son abiertas, dinámicas, trascendentes e interconectadas al interior de la persona de manera interpersonal, pero también de manera interpersonal. Cuando los niños, los seres humanos y los niños nos reunimos, como en el caso en que se reunieron en torno a un reloj para crear una manera de medir el tiempo, se crea una zona, que es la zona central, que le llamamos la zona transdimensional, que es lo que hace posible que niños de 5 años lleguen a propuestas tan abstractas, nunca imaginadas por Piaget,
nunca imaginadas por ninguno de nosotros, porque las posibilidades de cada niño se potencializan en este encuentro de zona transdimensional. La pedagogía transdimensional tiene dos grandes áreas. El área tradicional de la escuela, que es el área de herencia de cultura, es el área por lo que se crea la escuela, transmitir a las nuevas generaciones la cultura creada por la humanidad, esta cultura a lo que los niños tienen derecho a acceder y en donde aprendemos a investigar, a desarrollar habilidades, etcétera, etcétera. Y el área de, y el área de creación de cultura. Esta es una muy pequeñita historia en donde los niños, a partir de que un compañerito llega con unos lentes, se empiezan a preguntar sobre los niños que no pueden ver y llegan a proponer un método de cómo los niños ciegos pudieran leer los cuentos que ellos leen. Inventan hacer cuentos con diferentes texturas y realzar las letras también con alguna textura para que los niños lo lean. Hacen estos cuentos y los regalan a una escuela de niños para ciegos. Entonces, en la escuela no solamente van a aprender o a heredar la cultura, sino que se abre la posibilidad para la creación de nueva cultura. En palabras de Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino generar las posibilidades para su propia producción. Esta es una historia muy linda porque es una historia de niños muy pequeñitos, es una historia de niños de 3 años que llegan a la escuela y los primeros días, todos lo sabemos, están llorando porque extrañan a mamá y a papá. Entonces bajaban con las coordinadoras y decían que les dolía el estómago. Las coordinadoras les empezaron a preguntar si realmente les dolía el estómago o en realidad nos dolía otra cosa y estábamos extrañando a mamá y a papá. Y los niños empezaron a identificar que en realidad no les dolía el estómago, en realidad estaban tristes y estaban extrañando. Entonces dejaron de pedir medicinas para el estómago y los niños propusieron que así como hay medicinas para el estómago o para la gripa, tendría que haber medicinas para cuando extrañas a mamá y a papá o para cuando estás triste. Entonces, junto con los maestros, nos propusimos hacer con los niños un botiquín con estas medicinas. Lo primero que dijeron los niños es, en este botiquín tiene que haber unos brazos que nos abracen como nos abrazan los brazos de mamá. Así es que se pusieron a hacer los brazos que abrazan como los brazos de mamá. Después dijeron, tenemos que hacer un jarabe para la tristeza. Este jarabe tiene que ser de un color bonito, le pusieron colorante vegetal, tiene que saber rico, le pusieron azúcar y tiene que tener besos de niños, besos de maestros y besos de papá y de mamá.